Estamos haciendo un estudio de la vida de Moisés. Recién estudiamos el libro de Éxodo y de cómo Moisés guió a los hijos de Israel a través del desierto. No fueron directamente a la tierra prometida, sino que pasaron por el desierto y tristemente pasaron los próximos 40 años en el desierto. Y esta segunda serie de lecciones sobre Moisés vamos a llamarla Moisés, el hombre de Dios. Moisés, hombre de Dios, y estudiaremos la vida de Moisés desde el Éxodo, la salida de Egipto, hasta la tierra prometida. Así que si no tienes las notas impresas de estas lecciones, por favor, obténlas. Serán beneficiosas para tu estudio personal. Y esta lección lleva por nombre el Dios de victoria. El Dios de victoria. En la lección anterior hablamos sobre el Dios de la vida, y esta es otra de las áreas en las que Israel tenía que ser redimida en su pensamiento. Porque el primer gran problema de la esclavitud es la amargura. Y si no tenemos cuidado, las amargas aguas de la vida pueden afectar nuestra manera de ver a Dios. Y el segundo gran problema que se experimenta en la esclavitud del pecado, que controla y gobierna nuestra vida, es el problema del derrotismo. Aprendemos a pensar como perdedores, no como ganadores. Los esclavos son gente derrotada. Gente que ha sido conquistada, gente que está bajo el control, su forma de pensar está bajo control, todo sobre sus vidas está bajo el control de quien quiera que sea su capataz. Y todo esto definitivamente afecta su forma de pensar. La esclavitud física afecta la mente y el espíritu, y la gente se vuelve gente derrotada. Se vuelven como robots mentales, o como si fueran unas máquinas. Ellos simplemente no piensan, porque pensar los mete en problemas. Por eso solo hacen lo que se les ordena, en el momento en que se les ordena. Escuchas las declaraciones del derrotismo y suenan más o menos así. No podemos hacerlo. Esa es una declaración derrotista. O es muy difícil. ¿Has escuchado eso alguna vez? Eso es un dicho de derrotados. No lo lograremos. Esa es la declaración de un perdedor, no de un ganador. Otra, vamos a morir. Y todas estas son declaraciones del derrotismo. Dios no es el Dios de la derrota. Él es el Dios de la victoria. Todas estas declaraciones son de derrotismo y por supuesto existen muchas más, pero estas son las que oímos con más frecuencia en nuestra sociedad. Y se remonta a la mentalidad de los esclavos. Como esclavos, no se les permitía pensar por sí mismos, no. Simplemente hacían lo que se les decía, cuando se les ordenaba. No se permiten cuestionamientos. Pensar les metía en problemas. Así que ellos no piensan, son como robots mentales. Físicamente, ellos son libres de Egipto, pero mentalmente siguen pensando como esclavos. Y Dios tiene que tratar con esto. Dios tiene que cambiar la forma de pensar de esta gente. Y tristemente, muchos de estos israelitas nunca fueron libres de esto. Murieron en el desierto porque ellos no pudieron librarse de esta mentalidad de esclavos. Ahora, como hijos de Dios, nacemos como hijos e hijas de Dios. Y si hablamos de estos israelitas, son hijos e hijas de libertad y de victoria. Dios les ha dado la libertad de sus terribles amos y capataces. Dios les ha dado la victoria sobre aquellos quienes querían destruirlos. Pero mentalmente seguían pensando como esclavos. Entonces Dios comienza un proceso usando elementos naturales para enseñarles lecciones sobre las verdades espirituales, para mostrarles que tienen que cambiar su manera de pensar, mostrarles que necesitan cambiar su mentalidad. Así que para desarrollar esta lección quiero darles 3 puntos principales. En primer lugar, quiero hablar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. De ahí proviene la fe. Todo se remonta a
la palabra de Dios. Tienes que aprender a creer en lo que Dios ha dicho, confiar en su palabra. Los israelitas están atravesando este desierto y pues les da hambre, se les termina la comida. ¿Y qué es lo que hacen? Comienzan a quejarse otra vez. En vez de alabar y adorar y confiar en Dios, no, mejor comienzan a quejarse. Ya no tenemos nada que comer. Y entonces Dios les responde diciéndoles, si tienen hambre, ¿por qué no lo dijeron? Él es como un buen Padre Celestial que siempre quiere cuidar a sus hijos, así que les dice, ¿por qué no simplemente me lo pidieron? Yo con mucho gusto les proveo de comer. Y eso fue lo que hizo. Dios hace llover del cielo lo que podríamos llamar comida angelical. Llueve comida angelical sobre ellos cada mañana. Y por supuesto que ellos no saben qué es lo que es, por eso le llaman maná. Vamos a leerlo en el Salmo 78 y versículos 23 al 25. Sin embargo, Dios mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. La palabra maná simplemente significa ¿qué es esto? Es decir, esto es algo desconocido para ellos. ¿Qué es esto? Y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Repito, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Dios es un buen Padre Celestial y Él quiere bendecirlos y les dijo, si querían comida, ¿por qué no me dijeron? Y comienza a hacer llover sobre el pueblo toneladas de pan celestial. El pan del cielo, por supuesto, es simbólico. Este es un símbolo de la palabra de Dios. Eso es lo que representa. Representa la palabra de Dios. Y no tenemos el tiempo para entrar en un estudio profundo, pero y caía sobre el rocío, no caía sobre el polvo, sino que caía sobre el rocío, que es un símbolo del Espíritu Santo. Y todos los días caía para ellos. Dios está enseñándoles, ustedes necesitan ser fieles con mi palabra. Y Dios vigila cuidadosamente que el pueblo fielmente junte el maná cada día para comer. Están comiendo maná en el desierto. Lo que está haciendo es enseñarles los secretos de ser hijos de victoria. Ustedes son mis hijos y yo voy a cuidarlos. Si tienen necesidad, solamente pídanme. Si me dan las gracias, yo voy a proveer para ustedes. Esa es la lección que Dios está enseñándoles. Y es lo mismo para nosotros hoy. Como cristianos el día de hoy no comemos el maná, ¿qué es esto? Sino que comemos de la palabra de Dios. No comemos físicamente, sino que comemos espiritualmente. Ahora, no estoy diciendo que Dios no nos alimente. Solo digo que esta es una representación, es un símbolo de la palabra de Dios y nos alimentamos en el espíritu y nos alimentamos en la mente. Meditamos en la palabra y la memorizamos. La hacemos parte de nuestra vida. Dios observa para ver si nosotros seremos fieles con su palabra. Y quisiera advertirte porque esto es algo que podríamos olvidar. Recordemos, estaban en el desierto. Y en el desierto, la comida es un lujo preciado. Nadie más tiene maná cayendo del cielo todos los días. Nadie más tiene maná, pan del cielo, comida angelical para consumir diario. Pero los israelitas sí. Y es lo mismo para nosotros. Si obedecemos con fidelidad al Señor y si podemos leer, meditar, estudiar su palabra, si lo hacemos, nos lloverán las bendiciones del Señor. Y a algunas personas esto les da envidia. La segunda cosa de la que les quiero hablar es el Espíritu de Dios. No solo necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida, también necesitamos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Los israelitas, al continuar con este viaje en el desierto, el siguiente problema que encuentran es que ya no tienen nada que beber. Ahora, en lugar de recordar que Dios había provisto para ellos anteriormente, que Dios había obrado milagros para ellos antes, no. Siguen pensando como esclavos, entonces lo que hacen es volver a quejarse.
Ahora comienzan a quejarse de su sed. No tenemos nada que beber, por favor, vamos a morir en este desierto. Y Dios les responde y les dice, ¿tienen sed? ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me lo dijeron? Yo proveeré de un río para ustedes en el desierto. Dios es un buen Dios. Y lo que Dios hace es decirle a Moisés, quiero que vayas delante del pueblo, toma tu vara, la vara de Dios que está en tu mano, y yo quiero que golpees la roca. Golpea la roca con la vara. Y cuando lo hizo, un río comenzó a fluir desde la roca. ¡Qué gran símbolo resulta para nosotros! Dios está enseñándoles mediante este simbolismo que Él va a proveer para sus necesidades. La Biblia es muy clara al respecto. La roca que les está siguiendo, porque esta roca aparece en varias instancias en la Escritura, en la historia de Israel en el desierto, la roca que les está siguiendo, la roca que fue golpeada, esta roca es un símbolo de Cristo. Es un símbolo de Cristo. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vaya, esta declaración es increíblemente hermosa, y esto es un símbolo de Cristo, quien será golpeado por nosotros, y el río de la vida, el espíritu de vida, que va a fluir a través de nosotros, por nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra roca. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, se volvió nuestro bautizador en el Espíritu Santo. Así como Juan el Bautista vino y bautizó a la gente para arrepentimiento, en el río Jordán, Él está bautizándoles en agua, y Jesús viene bautizándonos como creyentes en el Espíritu Santo, y así recibir el poder de Dios funcionando en nuestras vidas. Y de esto se trata este símbolo, el Espíritu Santo que fluye de nuestro interior, así como Jesús lo dijo en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que el Espíritu Santo fluye a través de nosotros como creyentes y fluye como un río en nuestra vida. Y esto lo vemos en Juan capítulo 7, versos 37 y 38. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para los israelitas era simbólico de lo que Dios quería hacer en sus vidas, el Espíritu de Dios fluyendo en ellos. Y no solamente para ellos, sino para ti y para mí el día de hoy. Que Dios nos está dando su palabra, que es la palabra de vida, y también el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida, fluyendo en nosotros. Pero otra vez, quisiera advertirte, precaución, porque en esta historia lo que es simbólico para nuestras vidas, ellos están caminando en el desierto. Y en el desierto, los ríos son un lujo preciado. Alguien va a estar deseando esa agua y alguien va a desear ese alimento. Alguien va a querer las bendiciones. Y descubrimos que la misma cosa ocurre en nuestra vida hoy. Cuando Dios comienza a bendecirnos, alguna persona se va a poner celosa y entonces vendrán para atacarnos, para tomar las bendiciones. A ellos no les importa Dios. No, lo que quieren es la comida y el agua. Lo que quieren es la bendición. Todo gracias a la experiencia del desierto. Y eso me lleva a la tercera parte de esta lección. Y esta tercera parte es lo que yo llamo la victoria de Dios. La victoria de Dios. Cada vez que Dios bendecía a Israel, se despertaba la envidia y los celos en los demás. Y quiero hacerte una advertencia porque es lo mismo en nuestra vida el día de hoy. Mientras Dios más te bendice, más gente se va a poner celosa, envidiosa. Así que cuando Moisés golpeó la roca y comenzó a fluir el río, vemos a los amalecitas
atacar a Israel. Los amalecitas querían el río para ellos. Y la forma de atacar es lo que hoy conocemos como tácticas de guerrilla. Usaron tácticas de guerrilla para atacar a los israelitas. O como leemos en Deuteronomio capítulo 25, Moisés le recuerda a Israel de lo que pasó. Versos 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Así que Moisés les recuerda lo que Amalec les había hecho, cómo fueron atacados, cómo atacaron a los que estaban débiles, trabajados, cansados, los que estaban quedándose atrás porque físicamente no tenían la fuerza para seguir. Y esta es la primera vez en la historia, en la liberación de los israelitas, que emplearon la espada en batalla. Por primera vez. Y es importante, porque los amalecitas representan un ataque carnal sobre nosotros. Un ataque a nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza. Eso es lo que atacan. Cuando Dios nos bendice, la envidia es una batalla que tendremos que luchar. Hay ciertas cosas por las que podemos creerle a Dios para que haga, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer por nuestra cuenta. Lo que Dios está haciendo es cambiarles la mentalidad, porque tienen que dejar de pensar como perdedores y comenzar a pensar como ganadores. Tienen que llegar a entender que Dios no es el Dios de la derrota, Él es el Dios de la victoria. Así que Él está cambiando su forma de pensar. Ellos, habiendo sido esclavos en Egipto, habían sido librados de Egipto mediante la sangre del Cordero. Fue la sangre del Cordero que les redimió de las ataduras de la esclavitud, pero en esta historia vencieron a Amalec con la espada. La espada. Y la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Y esta es una de las cosas que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 6, cuando menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que tienen que aprender a usarla, a emplearla en sus vidas. Dios es nuestro estandarte de victoria. Él nos da la victoria sobre el enemigo. Él nos enseña a pelear la batalla de la fe. Nos enseña a vencer los ataques de la carne. Notemos que la oración por sí misma no fue la que ganó la victoria para ellos. Claro que se involucró a la oración. Y claro que es importante, porque sin la oración no pudieron haber ganado la victoria. Moisés subió a la montaña, a solas con Dios, y al estar ahí recordemos que también estaban Ur y Aarón, cada uno sosteniéndole un brazo, porque cuando sus manos estaban firmemente hacia arriba, cuando sus brazos estaban hacia arriba, Dios estaba dándole la victoria al pueblo de Israel, a Josué, quien estaba luchando contra los amalecitas. Y la espada de Josué por sí misma no pudo conquistarlos. No, se requirió más que una espada, pero también se requirió más que la oración. Se requiere de una combinación de la espada y el Espíritu para obtener la victoria. Ahora, Dios está usando esto como un ejemplo para enseñarnos a ti y a mí cómo vivir la vida cristiana. Cómo caminar en la vida cristiana, cómo vivir una vida de fe. Está enseñándonos a ser vencedores. Claro, debemos orar. La oración debe ser preeminente. La oración debe ser siempre lo primero. Es lo que debemos hacer, pero la oración por sí misma no es suficiente. También debemos aprender a usar la espada del Espíritu. Toma la espada y
haz guerra en contra de la carne y pelea contra el enemigo. Comprendamos que el diablo siempre va a intentar atacarnos y siempre está usando diferentes medios y métodos para lograrlo. Pero Dios no es un Dios de derrota. Dios no es un Dios de perdedores. Dios es un Dios de ganadores. Esta es una de las batallas más grandes para los israelitas y se ha vuelto muy difícil para ellos comprenderlo en el alcance de sus mentes a causa de todos los años de esclavitud y todas las ataduras que habían experimentado, todo el dolor. Y esto ha envuelto sus pensamientos y ahora piensan como perdedores en lugar de pensar como ganadores. Lo que hacen es pensar como gente derrotada en lugar de pensar como hijos de victoria. Y hoy conozco a muchos cristianos que son así, que no llegan a entender que Dios no es un Dios de perdedores. Dios es un Dios de ganadores. Y Él quiere cambiar la manera en que pensamos, la manera en que pensamos sobre Él y sobre nosotros, y entender que Él no nos ha dejado solos para ser derrotados por el diablo, ni para ser derrotados por los agentes del diablo. Quien quiera que sea este pueblo amalecita, que nos estén atacando por su envidia. Y esto es lo que he visto, que muchos problemas en la vida se remontan al gran problema de los celos, de la envidia. La gente se pone celosa, envidia las bendiciones que otras personas tienen. Tienen envidia por los dones, tienen envidia de los talentos, envidia de las bendiciones. No caigas en esta trampa, amigo mío. Aprende a estar por encima, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por la espada del Espíritu. Toma la espada del Espíritu y haz la guerra contra la carne, la naturaleza carnal. Y por esta razón, ese día, Amalek resultó derrotado ante los israelitas. Derrota total. Y Josué pudo regresar como el gran vencedor. Él vuelve con Moisés, quien ya está bajando de la montaña después de interceder y de orar por ellos. Y eso muestra esta combinación. Necesitas oración y la espada del Espíritu. Necesitas ambas cosas en tu vida, si es que quieres aprender a vivir en victoria. Dios está tomando elementos naturales para enseñarnos cosas espirituales. Está tomando cosas temporales para enseñarnos de lo que es eterno. Y es la voluntad de Dios que aprendamos a vivir en victoria. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con nuestras finanzas, no tiene nada que ver con cómo nos sentimos o nada que ver con las circunstancias externas, pero sí tiene todo que ver con nuestra relación con Dios. Así que yo quiero animarte a que en tu viaje de fe comprendas que Dios es el Dios de la victoria. Él es el Dios de la victoria y Él quiere darte victoria en la vida para que puedas convertirte en alguien más que vencedor sobre cualquier situación y cualquier circunstancia que enfrentes en la vida. Ahora, gracias al llamado de Dios sobre mi vida y por el constante viajar por el mundo, he escuchado tantas y tantas historias, testimonios que son de fe y de victoria, de personas que estaban enfrentando cosas que parecían desastres. Sin embargo, Dios tomó esto y lo convirtió en una gran victoria, simplemente gracias a la fe, confianza en Dios. Estoy aquí para decirte, amigo, Dios es el Dios de la victoria. Dios es el Dios de la victoria y Él puede darte victoria en la vida. Si tan solo dejas de quejarte de tu problema, si tan solo dejas de quejarte de tus circunstancias, aprende a orar. Primero ora y luego alaba. Alabamos porque Él es el Dios de la victoria y porque sabemos que Él va a hacer cosas grandes por ti. Y cuando nos volvemos gente de fe, gente que cree en las promesas de Dios, gente que sabe que Dios es un Dios de victoria y no de derrota, que es un Dios de ganadores, no de perdedores, cuando comprendemos este concepto, esto cambia nuestra percepción de la vida. Y lo que he descubierto es que gente que ha recibido mucha bendición, que ha sido bendecida en abundancia, financieramente, físicamente, que tienen todas las características externas del éxito, pero que por dentro se sienten derrotados. Por dentro piensan como esclavos. Como sabemos, espera que surja el próximo problema y verás cómo se quejan. Se quejan una y otra vez. Que
Dios nos ayude y nos libre de tener estos hábitos tan terribles. Aprende a ser libre de la práctica de la esclavitud, a ser libre de toda incredulidad y toda duda y todo temor que este mundo intenta meternos a la fuerza. Salir de esto y vivir en la libertad de Jesús. Fue así como vivió el apóstol Pablo. Es uno de mis héroes espirituales. Él fue capaz de tomar las adversidades a las que se enfrentó y usarlas para el bien. Él fue capaz de hacer de una celda de prisión un púlpito. Él fue capaz de tomar un encarcelamiento romano y convertirlo en un ministerio internacional. Si él pudo hacer esto desde una celda romana, nosotros podemos hacerlo también. Así que el día de hoy te reto. Aprende el ejemplo que Dios está dándole a los israelitas. Deja ya de quejarte de tu problema. Comienza a creerle a Dios. Comienza a confiar en Dios. Deposita tu fe y tu confianza en Dios y Dios va a darte la victoria sobre cualquier circunstancia que enfrentes en la vida. No importa lo que pase, amigo. Somos ganadores. Somos ganadores. Somos más que vencedores mediante aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Las promesas de Dios son interminables y si podemos llenar nuestra mente con todo esto, si rechazamos las dudas y las mentiras de la incredulidad y del temor, y si comprendemos que nuestro Dios es el Dios de la victoria, si lo entendemos, Él se deleitará en compartirlo con nosotros. Es nuestro para tomarlo. Y así como a los israelitas, yo te animo, aprende la lección. No somos esclavos de este mundo. Somos los hijos e hijas de la libertad. Los hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de la victoria. Que Dios nos ayude a aprender a vivir en la victoria que Él ya ha provisto para nosotros.